Estamos en comunicación, Carlos, con el doctor José Casañas Ley. Buen día, doctor. Buen día, ¿cómo están? Bien, doctor, gracias por atendernos. No, por favor. Doctor, queremos consultarte, queremos saber tu opinión con respecto a esta declaración de inamovilidad de los ministros de la Corte. Bueno, yo quiero decir dos cosas para empezar de ese tema. Sí, Primero, señor. yo tenía una opinión hace unos años sobre que a mi criterio no había forma de interpretar el tema de los 75 años. Todavía tengo alguna duda de eso, ¿verdad? Sin embargo, obviamente la jurisprudencia desde hace un tiempo, sentada firmemente por la Corte, señaló que la interpretación es de 75 años salvo juicio político. Entonces, más allá de la discusión, creo que es un tema que hoy está resuelto en términos de jurisprudencia por el momento, ¿verdad? Salvo que la Corte en algún momento cambie de posición. Aparte de eso, lo que sí me parece incorrecto, ¿verdad? Desde toda perspectiva, es que se presenten acciones de inconstitucionalidad por parte de los ministros contra la ley y que esa acción de inconstitucionalidad sea resuelta primero sin darse a conocer, porque es un debate de interés nacional, no es un debate de interés particular, para empezar, ¿verdad? Entonces, la manera en que se plantea me parece desafortunado. Y en segundo lugar, me parece totalmente incorrecto que los ministros que integran la sala para resolver no se hayan inhibido, porque creo que es una falta clarísima a las disposiciones de la Ley Orgánica de la Corte, la 609, del Código Procesal Civil, que habla de las causales de inhibición. ¿Por qué? A mi criterio, no hay ninguna duda de que acá hay motivos de decoro y delicadeza por un lado, porque son personas que diariamente están tratando con los accionantes, son compañeros de trabajo en la misma sala, se reúnen, intercambian ideas, se adhieren a votos, comparten diferentes actividades. Por lo tanto, no hay imparcialidad en un ministro en ese tipo de acciones. Y la segunda causal por la cual creo que deberían haberse inhibido es por el interés. Y me van a decir, ¿por qué tendrían interés si es una acción individual, ¿verdad? Unilateral? Si es una persona que plantea una acción sobre una ley, y porque el interés radica en que ellos también lo hacen. Entonces, claramente hay un interés en que cuando ellos lo hagan, se resuelva de la misma manera. Entonces, a mí, sinceramente, no sé si decepcionar es la palabra, porque ya no me decepciona más nada, en realidad, de los poderes del Estado en Paraguay, pero me resulta desagradable la manera en que lo hicieron, ¿verdad? A mí no me parece correcto. Claro, todos, en realidad que yo creo que la mayoría nos sentimos así, doctor, esa forma, ¿verdad? Porque el tema es un tema que siempre se debate, porque todos estos ministros, aunque existan los fallos del Poder Judicial, el poder político, en este caso el poder legislativo, específicamente la Cámara de Senadores, les designó a ellos por 5 años. Incluso cuando ellos, los 5, se estaban declarando inamovibles, el Senado le tomaba juramento por 5 años a Víctor Ríos. O sea, hay una puja igual, aunque la Corte resuelva. Y aparte que la Corte resolvió de diferentes formas. Por ejemplo, Alicia Pucheta y Torres Kinzer prefirieron ir por la certeza constitucional y obtener su inamovilidad como magistrados, ¿verdad? Como magistrados, uno. Y además, la discusión era que si en cada había una resolución que le designaba a ellos y que el plazo para accionar, como nos estaba explicando hace un rato el doctor Manuel Riera, es de 6 meses, y eso expiró. Por eso los doctores Torres y Alicia dijeron, no, ya expiró el plazo, vamos a irnos nosotros por la certeza y que somos magistrados. Inventaron lo de la certeza que en realidad no está en la ley. Claro, por eso te digo, pero prefirieron porque dijeron, nosotros entendemos que teníamos 6 meses para accionar.
¿verdad? Y los otros, sin embargo, algunos ya se fueron por esa acción de inconstitucionalidad. Entonces, inconstitucionalidad directa y hacen imprescriptible el artículo 19. Sí, a mí me parece, Carlos, que trato de ver siempre el lado de la fortaleza institucional Sí. que tanto le falta a nuestro país, ¿verdad? Y me parece que este tipo de cosas afectan a esa fortaleza, Sí, ¿verdad? señor, Creo que le categórico. debilitan, más allá de que sea una cuestión de interés personal, que es válido. Yo no cuestiono el interés personal de quedarse 25 años en la corte, ¿verdad? Bueno, cada uno tiene derecho a pretender lo mejor que para su vida, pero institucionalmente creo que debilita la imagen de la corte, me parece. Es clarísimo, doctor, porque nosotros también veníamos discutiendo y decíamos, pero acá si es o no es inamovible, bueno, es una discusión que probablemente incluso quede fuera del contexto de la discusión, porque el Sí. proceso el cual los lleva a la inamovilidad es lo que está todo viciado. Y otra vez surgen dudas tremendas sobre la credibilidad de estas personas, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que pero ahí duele, ¿verdad? tenemos, claro, pero ahí tenemos el mismo drama, entre comillas, para nosotros los ciudadanos del proceso de selección. Es el mismo drama. Sí. Sí. Es el mismo drama. sí. O sea, está bien, se respetan los pasos, se publican, no sé qué, ¿verdad? Pero nadie cree. Entonces eso le quita credibilidad y le quita fortaleza. Eso nomás es lo que en el fondo pasa, Sí. ¿verdad? Y eso nos afecta a todos finalmente, ¿no? Claro, y además hay datos estadísticos que dan cuenta de ello. No hace mucho se presentaban 60, 70 personas Claro, para concursar, 18 y la ahora última, 18. O sea, evidentemente Claro. hay una diferencia tremenda a la credibilidad, ¿verdad?, de las instituciones. No, además yo comparto con el doctor que esto atenta contra la credibilidad del Poder Judicial. O sea, ellos mismos se nos presentaron como el cambio y actuaron Sí. de la misma forma Sí. como actuaron los ministros. O sea, en su audiencia pública, yo Ramírez Candia yo- nos dice que, por ejemplo, se dicten las resoluciones a la luz del día, sean administrativas o jurisdiccionales. No estoy Y de esto- acuerdo contigo. y Que esto- actuaron de la misma manera. Actuaron peor. Porque los demás no tenían, por ejemplo, la ley de transparencia encima. Que los obligaba Claro. a que Yo sea creo pública que- la peor claro. es la actuación de esta gente. A mí me parece que uno tiene que sostener su posición a la luz del día y de frente a todos, más si es un servidor público, porque es la fuerza de su argumento el que va a vencer, no que lo haga por sorpresa o que lo Sí. haga sin que el otro sepa. Sí. O sea, si tu argumento es sólido, igual vas a vencer, no Claro. importa que lo hagas públicamente o lo hagas y no termino de entender, escuchar una explicación que no entendí la otra vez del ministro Martínez Simón, de que no se pueden transmitir todas las sesiones. La verdad que no entiendo eso, no termino de entender. Yo tampoco. Y más todavía este caso donde decía, pero es un tema recurrente, ya tenemos mucha jurisprudencia, ¿y qué vamos a transmitir esto? Imagínate si nos transmitimos este tema. ¿Y qué podemos hacer ante esto, doctor? Nada. Y No se puede hacer nada. Las decisiones de la Corte, que es el otro tema, ¿verdad? Las decisiones de la Corte son irrecurribles por la misma ley 609, solamente aclaratoria, ¿verdad? no, solo- no hay, pero- no. Sí, pero la No, ya sé, aclaratoria pero no hace como al fondo. ciudadano, ¿qué puede hacer el ciudadano? No, Manifestar, el expresar sus ciudadano, críticas. Claro, el ciudadano tiene derecho y tiene que manifestar su descontento y su crítica por todos los medios que tiene a su alcance. Así funciona la República, ¿verdad? Hay que reclamar en el momento en que hayan discursos, ¿verdad?, de transparencia, o hayan discursos de cambio, o hayan discursos de combate a la corrupción. Hay que recordarle qué es lo que hicieron, me parece a mí. Esa es la manera de confrontar, porque es una pena finalmente, porque si uno se pone a pensar, y yo de repente hasta hago autocensura de algunos comentarios que quiero hacer, pero por ejemplo, yo digo, bueno, los ministros que entraron supuestamente para cambiar la situación, ¿qué es concretamente lo que hicieron? O sea, ¿cuáles son los números? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son los logros? Sí, ¿Por qué ellos no muestran eso? Así- Yo la verdad que no sé cuáles son. así mismo, yo comparto plenamente. Ellos nos tienen que decir, imagínate, doctor, nosotros vimos en la plenaria, por ejemplo, que el doctor Jiménez Rolón y el doctor Alberto Martínez Simón hace 15 días atrás o 20 días atrás en la plenaria
se dieron cuenta, presentaron una propuesta a la presidencia para combatir la mora, la dilación y las chicanas. O sea, después de estar 3 años en el cargo, ¿verdad? O sea, está muy bien el proyecto, pero yo le preguntaría qué proyecto presentan para mejorar la eficiencia así mismo. del sistema, donde ellos son los servidores. Eso es lo que yo quiero saber. O sea, porque el afectado, pues finalmente es el ciudadano, ni siquiera el abogado. El ciudadano es el afectado, y al ciudadano le afecta tanto si su contraparte es un chicanero como si su juez es un corrupto. Entonces, ambas cosas tienen que ir de la mano. Yo no puedo decir, no, acá los chicaneros son los que dilatan. Está bien, ¿y el juez qué hace? Claro, no aplica la ley, no aplica lo que la facultad que le da el código, el 112, 113 y 114. Claro. O el ministro que cajoneó la causa, porque muchas prescriben en la corte, ¿verdad? Pero es que la corte, algunos miembros de la corte, hablan a boca llena de la morosidad, ¿verdad? Y le atribuyen esa responsabilidad a los abogados defensores. Que no digo que no haya, claro que puede haber, ¿verdad? Personas que actúan de mala fe. Pero la primera pregunta que hay que hacer es, ¿cuál es el nivel de eficiencia en su sala? ¿Está al día o hay expedientes atrasados? Eso es lo primero que ellos tienen que mostrar, ¿verdad? ¿O no? Sí, claro. ¿Y cuántos resolvieron ya desde que entraron, verdad? Claro, ¿cuántas acciones, ya que se miden por tiempos, y a los fiscales, por ejemplo, le piden para evaluar su eficiencia, le piden cuántos juicios tienen, lo cual es un absurdo, ¿verdad? Pero bueno, le piden eso como un elemento de medición. Bueno, en la sala constitucional, en la sala penal y en la sala civil, ¿cuántos son los expedientes que están al día y cuántos son los atrasados? ¿Cuáles son y por qué están atrasados? Ahí sí podemos empezar a ver todo el panorama. Pero si de arriba luego no sabemos nada. No, por supuesto, oye, a eso se suma la otra cuestión de que los hijos están acá, están operando aquí, están operando allá, en diferentes juzgados, ejercen la profesión, ¿verdad? Son cuestiones que para mí suman, ¿verdad? Entonces, hay que cuidar todos los detalles, porque no le podemos tener 25 años a una persona, o más de 25 en la corte, doctor. Sobre todo, ponerle que esté y que eso no cambie. Perfecto, muy bien, que no haya juicio político. Pero eso no le libera de su responsabilidad de rendir cuentas. Sí, claro. Por lo que ustedes mencionaban antes, la ley de transparencia, la ley de responsabilidad, el artículo 106 de la Constitución, habla de la responsabilidad. O sea, eso no se puede exonerar solamente porque uno se declara inamovible. Categórico, no, es que ellos son inamovibles hasta los 75 y van a ser morosos. Y van a tardar 3 años para bajar la causa de Cucho, por ejemplo, ¿verdad? Los cambios institucionales, y eso ustedes lo saben porque conocen la historia judicial de nuestro país, ¿verdad? Los cambios institucionales en la Fiscalía, en el Poder Judicial, en la Defensoría, se han producido de manera positiva cuando la cabeza ha sido un ejemplo. Sí, así mismo. Sí, cuando la cabeza no es un ejemplo, vos podés presentar 1000 proyectos y no vas a cambiar nada. Excelente. 100%. Excelente. ¿Y cómo podés resumirnos todo para despedirte, doctor? ¿Cómo podés resumir qué es lo que es esto? Sí. yo a veces mi señora me dice, no seas tan pesimista, ¿verdad? Y yo trato de no ser pesimista. Yo también. Sinceramente trato de no serlo. Pero yo no puedo dejar de hacer críticas que me parece que son reales, ¿no? Es que yo invento, o sea, es lo que yo pienso, ¿verdad? Sí. Entonces, me parece que hay que apretar más como ciudadano en el tema de la transmisión de los fallos de la decisión. La otra vez dijeron que no se podía, y yo les recuerdo que en Brasil hay un canal que transmite en vivo las sesiones de la Corte. Y ahí cada ministro explica por qué vota tal o cual cosa. Eso no es que no se puede. Claro que se puede, si hay TV pública, hay una cantidad de caminos, Facebook, pues, no sé. El canal básicamente ahora, el que conocemos es del streaming, doctor, y eso es muy fácil. O sea, un poder del Estado no puede no tener esa tecnología. No, claro que no. Y además, otro elemento y con eso creo que también es algo que en algún momento hay que discutir, el famoso tema administrativo, ¿verdad? Las circunscripciones se manejan como si fueran feudos. Así ¿verdad? mismo. Y el director administrativo, que es un miembro de la Cámara, imagínense, es un miembro de la Cámara, es el que decide la suerte de los funcionarios. Eso no puede ser. O sea, eso no es profesional.
No puede un juez estar encargándose de que se le nombre a fulano, se traslade a mengano, que se compre papel, que el combustible, eso no. Eso se presta para actos de corrupción y se presta para ser ineficiente en la función. Yo espero que en algún momento la Corte encare esto de manera seria y presente un proyecto en serio de cómo mejorar el servicio para la ciudadanía. Eso es lo que yo estoy esperando. Y no que busquen fulano el culpable, allá lo de enfrente son, no los coimeros son. No, que presenten un proyecto en serio. ¿Qué piensan hacer para que el Poder Judicial sea más eficiente, que es lo que nos merecemos los ciudadanos? Eso es lo que nosotros nos merecemos, porque pagamos para eso. Entonces, alguna vez espero que haya un proyecto en serio sobre eso, donde se pueda medir y nosotros podamos decir a fin de año, mira, este no cumpliste, este no cumpliste tampoco. Así ¿Por qué mismo no cumpliste este? Y que él rinda cuentas. De eso se trata la ley de transparencia. Y creo que así tenemos que caminar hacia un país más decente. Hoy, lastimosamente, tenemos ese antecedente que a mí me deja un sabor muy amargo, eso que estuvimos hablando, que es la manera en que resolvieron su inamovilidad. Y yo no entro en el debate de si son o no son según la Constitución, ¿verdad? Porque es un hecho que ellos ahora mismo tienen sentado, pero no de esa manera. Me parece que cometieron una cantidad de fallas, por decirlo menos, ¿verdad? De ética que no se pueden pasar por alto. Esa es mi opinión y bueno, les agradezco el tiempo y les No, a las deseo un buen resto de órdenes, doctor. jornada. A vos, muchísimas gracias. Éxito, Hasta doctor. luego. Gracias. Te informó PDS Radio TV Digital. José Casañas Levy. Sí.